parece si recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada Yoraira Ramos? Querida amiga, que la paz de Dios sea contigo. Amén, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí una mañana hermosa de reflexión. Me gusta escuchar, ¿verdad?, esos diálogos que se dan entre tu hablemos. Qué bueno, licenciada, qué bueno que estás acá con nosotros en esta mañana. Y sé que también, como siempre, vienes cargada de información, que a todos nos bendice y que nos ayuda para que podamos seguir siendo seres integrales, no tan solo desde la experiencia de la espiritualidad, de las emociones, sino también desde la perspectiva de la salud. Qué bueno que podemos cubrir todos esos detalles y todas esas experiencias entre Hablemos. Así mismo es. Y hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad. Excelente. Como un diseño divino, porque es un diseño de Dios. Porque es un diseño de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Es un diseño de Dios. Y muchas personas se sienten incómodas escuchando hablar de sexualidad, y algunos hasta le han dado esa connotación de que hablar de sexualidad es despertar ¿verdad?, los deseos, los placeres. Pero no, hablar de sexualidad es hablar del diseño de Dios para el ser humano, porque Dios creó un ser sexuado y somos sexuados desde el nacimiento, es más, desde el vientre hasta la muerte. Así que la sexualidad se vive a través de la vida y es importante entenderla, educarnos, llevar el concepto de sexualidad a la luz de la palabra, porque, pastor, mire que se ha tergiversado. Sí, totalmente de acuerdo. El concepto de sexualidad. Sí. A nivel de que ya una mujer no puede amamantar porque es vulgar y es algo hasta sensual amamantar a un niño en público. Hay personas que se escandalizan si ven a una madre alimentando a su hijo o a su hija. Y aunque siempre, ¿verdad?, por amor a los otros, las madres deberíamos, ¿verdad?, de hacerlo con cierta delicadeza. Aún así, hemos sabido de casos de mujeres que han sido discriminadas porque han sensualizado y han sexualizado el acto de amamantar. Y es porque se ha desvirtuado la sexualidad humana. El propósito se ha perdido. Es porque conocemos muchos nombres para hablar de la anatomía y la fisiología humana, pero no sabemos los nombres científicos. Es porque se ha perdido, ¿verdad?, en el camino, de alguna forma, esa educación sexual que le corresponde no a la iglesia, sino a cada padre, a cada madre. Pero la iglesia, en el sentido de enseñanza, necesita hablar de estos temas porque como no se ha educado sexualmente, pastor, pues entonces cada quien lo hace desde sus tabúes, con sus cuentos de semillitas, de florecitas. Lo hacen con los apodos que le ponen a las partes privadas, pero se les hace muy difícil hablar del tema. Yo creo que es a papá, a mamá, a nosotros como hombres y mujeres que estamos levantando a esta generación, que nos toca educar en términos de sexualidad a los nuestros. No le corresponde al gobierno, no le corresponde, ¿verdad?, a los maestros, nos toca a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a enseñar si no tenemos una base sólida? Pastora, y permítame interrumpirle por un momento, porque lo que usted está presentando como notas de introducción es poderosísimo. La realidad es que la iglesia habla y cuando ha tratado de hablar sobre estos temas, muchas veces ha sido callada, porque se le ha presentado como que es un elemento de inmiscuirse en un tema que no sería el apropiado. La realidad es que la iglesia, cuando lo ha hecho y lo ha querido hacer mirando ese elemento de la sexualidad, mirando las escrituras, y que ciertamente podamos mirar ese elemento de la sexualidad como parte integral de la experiencia humana, de la creación del ser humano como fue creado.
Pero ciertamente la iglesia no ha podido, y esto ha sido un elemento bien, ha sido un handy en la iglesia, una limitación, porque de alguna manera la iglesia no ha podido sobrellevar y el poder articular un planteamiento en nuestras iglesias locales adecuado para poder hablar sobre estos temas, porque de alguna manera es un tema que no se quiere de alguna forma discutir. Se habla más del cielo, se habla más de la salvación, se habla más de temas teológicos espirituales y del futuro nuestro, de la vida eterna, que de lo que nosotros debemos vivir en el aquí y en el ahora, como la sexualidad, que lo tenemos todos los días, que es parte de nuestra realidad humana. Entonces, tenemos herramientas y nos presentan herramientas para proyectarnos al futuro y para poder vivir una vida eterna, pero no nos dan herramientas para poder trabajar con las experiencias de nuestra sexualidad aquí en el hoy, en el aquí y en el ahora, cuando ciertamente, lamentablemente, eso es lo que, y luego lamentablemente no, sino que esa es nuestra realidad, somos seres sexuales. Y si no lo hablamos, entonces, ¿quién nos los va a hablar? Nos los habla la televisión, no los habla la carretera, no los hablan en 20 cosas. Y pastora, voy a decir esto y cierro. Yo estoy convencido. Estoy convencido. Yo estoy aprovechando y buscando la presentación. Ay, muy bien. Estoy convencido, pastora, que no voy a decir la mayoría, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque sería generalizar y estaría mal de mí. Pero yo estoy convencido que gran número de cristianos, incluyéndome a mí, aprendimos de la sexualidad y la aprendimos en la carretera. Y la aprendimos de la manera incorrecta. Nos las enseñaron equivocadamente. En el transcurso de la vida en el evangelio hemos ido aprendiendo a cómo es que de verdad es. Porque en mi casa mi mamá está conectada, pero mami está conectada ahí, pero mami nunca me habló de sexo a mí en casa. Mami está ahí conectada. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que ella le enseñaron y ella entendió que tampoco eso es lo que yo le voy a enseñar a mis muchachos. ¿Dónde lo aprendimos? Lo aprendimos en la carretera y lamentablemente lo aprendimos mal. Así mismo es, pastor. Y eso es así porque en el caminar nos hemos encontrado. Esto es un área que yo vengo manejando desde hace años. Claro. Y en el caminar nos hemos encontrado, pastor, con tantas situaciones que cuando vamos a la raíz, lo que está operando es pobre enseñanza de la sexualidad. Entonces, no conocemos y no sabemos después cómo vivir una vida con una sexualidad sana en distintas áreas o en distintos roles. Porque es que a veces reducimos la sexualidad solamente al acto sexual. Correcto. Y olvidamos que tiene tantas dimensiones que pueden salpicar algunos asuntos de lo que es lo cotidiano. Salpican. Entonces, nosotros no podemos perder de perspectiva que cuando Dios creó al ser humano, lo creó como ser sexuado, pero para vivir una sexualidad santa, agradable, una sexualidad dentro de su diseño, pero que con la caída se desvirtuó la sexualidad, se desvirtuó todo. Y lo que iba a ser placentero y armonioso se convirtió en lascivia. Después de la caída, usted lo que va a ver en cuanto a la sexualidad. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en el relato de cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, para que nosotros pudiéramos entender por qué Dios no se arrepintió, pero esa expresión para que el ser humano pueda entender de alguna forma lo que hay en el corazón de Dios. O sea, los hombres se estaban echando con los hombres. Se había desvirtuado el propósito. Y entonces nosotros como iglesia, como líderes, los pastores que nos están escuchando, debemos de revisar primero nuestros conceptos, primero los nuestros, porque si tú vas a enseñar
con un fundamento que no es sólido, un fundamento desvirtuado, con miedo, con temor, pues mira, estamos llevando a otra generación los mismos tabúes, los mismos temores relacionados a la sexualidad. Así que es importante, ¿verdad?, que dialoguemos de estos temas y que los veamos. Me he detenido aquí, pastor, porque es importante verlo. No, me encanta este diálogo, pastora. Divino. Me encanta el diálogo, me encanta. Me parece que es importante y que podamos hablarlo y que hablemos estos espacios, que podamos hablarlo sin el miedo, sin el susto, sin esta preocupación de que, ay, Dios mío, yo no, tú sabes, no, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo porque al final del día, a los pastores y las pastoras también tenemos que hablarles sobre esto. Porque yo sea pastor y porque sean pastores los que nos están escuchando, líderes, eso no quita que yo deje de ser una persona sexual, aunque yo sea pastor y busque a Dios y ore y ayune y predique. Voy a seguirlo siendo. Y necesitamos es un área hablar donde algunos y algunas son atacados. Exactamente. Y hay que conocer, o sea, tú tienes que conocer contra qué tú estás batallando. Totalmente de acuerdo. Para poder, como yo digo en el argot popular, coger al toro por los cuernos. O sea, tenemos que conocer cómo es que funciona nuestro cuerpo, cómo es que funciona nuestra mente en cuanto a la sexualidad. Así que vamos a introducir el tema, siempre haciendo el disclaimer. Porque es importante que sepamos que cuando hablamos de sexualidad, muchas veces tocamos temas o conceptos que para el que es muy visual se puede ir a la imaginación, pero bajo ninguna circunstancia estamos buscando erotizar la audiencia. Lo que queremos es traer un contenido, una información para educar. Eso es bien importante, ¿verdad?, que lo podamos entender. Lo que estábamos hablando ahorita es que somos sexuados desde el nacimiento hasta la muerte. Hombres y mujeres vivimos la sexualidad de diferentes maneras según la etapa de vida que estamos viviendo. Correcto. Un niñito vive su sexualidad, no se escandalice, no lo lleve al coito. Y para el que no entienda el concepto del coito, el coito es el acto sexual. O sea, un niñito vive su sexualidad de una forma muy diferente a un hombre de 40, de 50 años. Un hombre de 50 años vive su sexualidad muy diferente a un hombre de 80. Un hombre de 80 la vive muy diferente a un joven de 15. Y a su vez, un joven de 15 la vive muy diferente que un hombre de 26, 30 años. Y así pasa en la mujer. Así que por ahí hay que empezar. Vernos como seres sexuados, ver a veces los niñitos, cómo puede vivir su sexualidad un niñito de 3 años. ¿Te has hecho esa pregunta, pastor? Bueno, una niñita de 3 años, ¿cómo vive su sexualidad? Es interesante. Bueno, ya hace muchos años en la clase de desarrollo humano leía sobre la experiencia que los niñitos se tocan sus áreas, ellos van curioseando y disfrutan de su propia sexualidad, pero es en el proceso del descubrimiento. Exacto. Pues así se vive la sexualidad. Cuando un niño está explorando su cuerpo, y no me tome esto a mal, ¿verdad? Yo no estoy hablando del acto de la masturbación, sino que se esté tocando. Claro. Es porque está descubriendo en lo sensor y claro. En lo motor. Está descubriendo que tiene una parte, así mismo como se descubren las manos, claro. Como se descubre la nariz, como se descubren que hay una boca, como está, ¿verdad?, ese desarrollo sensoriomotor de llevar la comida del plato o de una bandejita a la boca. Así mismo ellos están descubriendo que tienen una genitalia, las niñas y los niños, y están tocando porque así mismo como aprenden a trabajar con sus manos, a caminar, a ponerse de pie, están experimentando. Y cuando desde ahí empezamos, no se hace, sí. Eso es malo, le estamos dando una connotación
que no es la apropiada a ese niño o esa niña. Y por ahí estamos ya empezando a hacer las cosas mal, pastor, que no tengo cómo decirlo de otra manera. Por ahí está empezando el tabú, por ahí es que está empezando la desvirtuación del tema. Así que es muy importante conocer qué pasa en cada etapa de la vida. Y ese curso de desarrollo humano es tan hermoso, a mí me gusta Sí, mucho. todavía me acuerdo, todavía me acordé, fíjate que me preguntó y cuando me preguntó la contesté bien, porque me acuerdo de esa clase que fue fascinante. Yo digo que todo líder, toda persona que trabaje con otras personas debería de tener el curso de desarrollo humano. Parece que el libro es de Papalia. A nivel, ¿no? eso es una, o sea, una joya. Eso es un clásico. Eso es una joya. Mira el mío, pastor. Lo tengo ahí, mire, yo lo tengo allí también, ahí está. Lo tengo allí también, ahí lo tengo ahí arriba. Mire esto. Sí, eso es un libro increíble. Ese mismo, eso es grandísimo. Sí, y es importante a veces, ¿verdad? Ir sobre él, qué pasa a nivel cognitivo, qué pasa a nivel motor o psicomotor, qué pasa, ¿verdad? A nivel social. Contextualizar al ser humano en esas áreas es sumamente importante. Así que la sexualidad nos va acompañando y a veces cuando hablamos de sexualidad pudieran venir muchos términos a nuestra mente, ¿verdad? Entre ellos, pues la persona casi siempre me hablan cuando yo hago este ejercicio, que acá lo podemos hacer de una forma diferente, ¿verdad? Si las personas quieren hablar de lo que en el chat, de lo que piensan cuando escuchan la palabra sexualidad, pues casi siempre lo llevamos al plano de lo genital. Pero la sexualidad va mucho más allá. Trata, ¿verdad?, de lo que es educación, de lo que es dominio, de lo que es cultural, de lo que es sentidos. Pastora, un abrazo es sexual, porque yo siento placer cuando yo abrazo a mi esposa. Ella siente placer cuando yo la abrazo. No tuvimos que llegar a ningún momento al coito específicamente, pero un buen abrazo. Apretón, es un abrazo y uno lo abraza y abraza bien fuerte. Tuvimos un momento donde yo sentí ese amor, ese placer, ese deseo intenso. Pero si no tuvimos que llegar a ningún momento del coito. Y a veces se piensa que eso no es un elemento sexual, porque como usted bien dice, no, lo sexual es el momento, la intimidad, la penetración, eso es el momento sexual. Y es falso. Pastor, y conocerlo desde la juventud así, y hablarlo, mire, yo aprendí a hablar de sexualidad en mi casa sin ningún tipo de temor. Desde niños, obviamente uno va dando información según ellos pueden recibirla y según ellos van preguntando, uno les va contestando. Pero hablarlo con la naturalidad es importante. Y eso que usted acaba de decir tiene mucha implicación, especialmente en la etapa de vida, cuando estábamos hablando las semanas pasadas, ¿verdad? Donde hay transiciones, donde ya el cuerpo no va a responder de la misma manera, donde puede haber disfunción en cuanto a la sexualidad, y poder entonces entender que la sexualidad se puede vivir a través de ese abrazo, a través de los gestos, a través de las caricias, a través de lo que decimos. Es importante, porque entonces cuando la persona llega a la edad o cuando llega la enfermedad, cuando llegan situaciones de vida donde la sexualidad no se puede vivir a través del coito, pues entonces tienen la educación sexual para decir, espérate un momento, esto, podemos ser creativos, podemos vivirla de esta otra manera, podemos gozarla. Puedo gozar a mi esposo, a mi esposa, para los varones, a mis compañeros, a mi compañera de juventud, de esta otra forma. En los diálogos, en la intimidad, hay sexualidad, pastor. Así que hay muchas maneras. Y en definición, en definición humana, las organizaciones han definido la sexualidad como un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida. Abarca
al sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y digo las organizaciones porque aquí está muy envuelto la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, y yo tengo mis reservas con algunas cosas que ellos hacen. Sí, pero a mí me gusta trazarlo todo a la luz de la palabra. Y después otro día podemos hablar de mis reservas, pero el tiempo no nos va a dar porque por ahí ya se aproxima. Y quiero ir un poquito a cómo lo que dice la palabra para dejarlo ahí cerrar. Y entonces continuamos la semana que viene. El ser humano experimenta o expresa la sexualidad, y esto es bien importante que lo entendamos, a través de lo que pensamos, a través de las creencias y las actitudes. Así que yo tengo que revisar mis creencias acerca de la sexualidad porque voy a vivir, a expresar y a recibir la sexualidad de acuerdo a esas creencias. Y las actitudes, las fantasías, los deseos, los valores. Nosotros tenemos que revisar nuestros valores porque los valores muchas veces nos llevan a comportarnos de cierta manera, para bien o para mal. La sexualidad se experimenta o se expresa a través de las prácticas y de los roles o de las relaciones. Y aquí me voy a detener y cerramos. La palabra nos habla de la sexualidad. Génesis 1:27 dice que creó Dios al ser humano, a su imagen, varón y hembra los creó. Somos diseño divino. Lo que diferencia al varón y a la hembra, son sus órganos y sus aparatos sexuales. Y esos aparatos sexuales están conectados al cerebro. Así que somos diseño divino, y dentro de ese diseño Dios estableció hacer un ser sexuado. A un hombre con su aparato genital para no solamente procrear, y a una mujer con su aparato genital no solamente para recibir del varón y dar vida, sino para otros, para gozar la sexualidad a través de otras dimensiones. Los creó en unidad e intimidad. Estableció allí en esa ceremonia que hubo en Génesis que por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, debe decir ahí, y serán una sola carne. Y me gusta mucho ir a esta parte del versículo que dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Importante. Reproducción. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero el pecado desvirtuó su propósito. Y Gálatas 5:19 habla un poquito de eso y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y por ahí sigue. Así que la palabra nos habla de la sexualidad, y la semana que viene seguimos desmenuzando un poquito este tema, pastor, porque hay mucho que decir, y quiero, ¿verdad?, dar paso a lo que viene ahora en Terto Hablemos, que no me lo pierdo. Me gusta que ciertamente lo podamos discutir sobre estos temas, licenciada, y que podamos hablar sobre esto. Me parece que Terto Hablemos hace una gran contribución en hablar muchísimos temas que se hablan desde acá, y a la misma vez también poder tener este diálogo sobre esto que usted está presentándonos, licenciada. Me parece que sí, me parece que es sumamente importante el que ciertamente podamos mirar esto, tener este diálogo, y que de alguna manera a todos nos pueda seguir este tipo de diálogo bendiciendo. La semana que viene continuamos mirando esto, hablando sobre estos temas, sobre la sexualidad. Invite a otros pastores, pastoras, líderes. Invite a otros que sean parte de este diálogo, que sean parte de esto que se está hablando. Que yo tengo que decir con toda honestidad. Y lo tengo que decir porque es la verdad. Estos temas no se hablan. O sea, son temas que son tabú, que todavía siguen siendo un tema. Y mire, si yo como pastor o usted como pastor no tiene la expertise para poder tener ese diálogo
con los hermanos en la iglesia, con los líderes, con la iglesia en general. Pues aquí tenemos nosotros una de nuestras invitadas, la licenciada Yonaira Ramos, que simplemente usted lo que puede hacer es cuando ya pongamos el teléfono dentro de un ratito más, usted se conecta con ella y puede sacar una cita con ella para tener una conversación en privado, o también desde esa perspectiva de poder tener un diálogo con la licenciada Yonaira, pero para que pueda compartir en su iglesia, hablar sobre este tipo de información, que me parece que es importante. Fíjense que es palabra que está siendo presentada desde la perspectiva profesional, pero con la Biblia en la otra mano. O sea, es como diría Karl Barth, cuando Karl Barth hablaba y decía, hay que predicar con la Biblia en la mano y con la otra el periódico. Pues la licenciada Yonaira lo está haciendo con el aspecto profesional en una mano, pero con la Biblia en la otra, y presentándonos y diciéndonos cosas que son importantes, licenciada. Y si hacemos ese ejercicio, pastor, con el periódico en la mano y el tema de la sexualidad, ay, bendito, no terminamos. Quiero decir el algo. el abuso sexual es increíble, y el abuso sexual, y usted, la verdad, usted es una experta en esta materia, ¿verdad? Y usted es una consejera profesional. Yo, pues, mi expertise en otras áreas de pastoral, pero de lo que me he ido empapando, muchas de estas transgresiones en términos de lo que es la experiencia de los abusos sexuales, viene como resultado de unas malas imágenes, de unos malos procesos de enseñanza, y sobre todo de este tipo de cosas. ¿Dónde aterriza todo esto? En personas que aterrizan teniendo una conducta sexual ciertamente totalmente inapropiada, delictiva, que terminan en hasta crímenes y hasta asesinatos han terminado. Situaciones que desembocan ¿desde dónde? Desde una experiencia sexual que ciertamente fue inapropiada, en muchos de los casos enseñadas negativamente, y en otros casos de personas que fueron lamentablemente transgredidos sexualmente y no, ¿verdad? No han podido quizás superar y trabajar esas heridas que les provocó esos eventos, y lamentablemente, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la sexualidad. Y hay un efecto dominó, pero ahí lo dice Gálatas 5:19. O sea, que no solamente el abuso sexual, estamos hablando del adulterio. Sí. que eso lastima tanto a las partes afectadas de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia. Pastor, quiero decir algo. Sí. Rapidito. Bien importante que trabajemos estos temas y que revisemos, como decía al principio, nuestros propios tabúes. Porque yo me he encontrado que cuando me invitan a las iglesias, porque me invitan a hablar de estos temas, el interés está, pero la mayoría de las veces, el 90% de las veces ha sido para hablarle a los jóvenes. Y a mí me gusta, ¿por qué no? Pero me da mucha tristeza que los adultos, en su mayoría, no hablo de todos, piensan que ya se lo saben todo con relación a la sexualidad y no quieren ser educados en este tema. Y cuando hacemos el ejercicio ya más en lo íntimo, a nivel de la consejería, con el padre y con el hijo, el padre dice, sí, yo educo en sexualidad, y cuando vamos y le preguntamos al hijo, no, a mí no me hablan de ese tema, a mí se me dice solamente que me tengo que cuidar, que tengo que controlarme, que el sexo es pecado. Entonces, esa es la información o la educación sexual que algunos padres le están dando a sus hijos, que está reducida a lo genital, y me da mucha tristeza que a veces en las iglesias, pues, no estamos los adultos recibiendo esta educación a la luz de la palabra. Entonces podemos educar a los jóvenes en cuanto a la sexualidad, pero si papá y mamá no se alinean a lo que dice la palabra, no a sus propios conceptos, pues entonces como quiera la cosa se queda coja, porque es que quien refuerza la educación sexual, que debe ser continua, es papá y mamá en casa. No es el maestro de escuela dominical, no es el pastor, no son los líderes, es papá y mamá. Así que es importante, totalmente, ¿verdad? Seguir hablando de esto, naturalizarlo, visibilizarlo, para estar sanos, y esto es salud. Totalmente de acuerdo. Me parece que estos son temas muy poderosos
muy poderosos y muy importantes, y qué bueno que lo podemos trabajar acá en Terto Hablemos. Pastora, me gustaría que nos diera su información para que ciertamente aparezca en pantalla. Su teléfono es 980, ¿verdad, pastora? Sí. Ahí está en pantalla, mírelo ahí. Ahí está en pantalla. Usted tiene la información ahí. También en Facebook, pastora, licenciado, usted tiene la página de cómo también la gente puede conectarse con usted. Yonaira Ramos, se escribe con J, Yonaira Ramos, Counseling and Wellness Services. Consejería y bienestar, ¿verdad? Servicios de consejería y bienestar. Ahí está la información. Recuerda que usted lo puede conseguir ahí en Facebook. Usted lo busca allí, Yonaira Ramos. Déjeme quitar un momento un número de teléfono para que ustedes vean el nombre. Mírenlo ahí en la pantalla. Ahí está. Con J. Yonaira Ramos. Así usted va allí. Usted puede, ¿verdad? Añadirse al grupo de seguidores de la licenciada. Y qué bueno que hoy nosotros podemos disfrutar de todos estos temas y disfrutar de toda esta información. ¿Alguna otra forma, licenciada, que nuestros hermanos y hermanas puedan conectar con usted, aparte del número de teléfono y de la página de Facebook? ¿O ya estas son las maneras? Por ahí estamos. Si quiere mantenerse en salud en cuanto a la alimentación, está el grupo. Una dieta. Esto no es una dieta. Ahí está. Porque esto no es una dieta, es un estilo de vida saludable. Ahí está, así que esto no es una dieta, también lo puede conseguir ahí también en Facebook. Mira, la licenciada pone unas comiditas, hay unas cosas sabrosas, con unas medidas y unas cosas. Yo no he llegado a ese punto, todavía estoy poco a poco llegando a eso de trabajar las medidas, que es la parte más difícil. Pastor, aunque en el plato, visualícelo. Exactamente, estoy ahí. El plato que es así, ¿no? No una bandeja. Yo tengo un plato, pastora, pero oye, la licenciada me lleva a palo. Oiga, licenciada, qué bendición. Gracias por estar con nosotros. De verdad que es una tremenda alegría y un tremendo gozo disfrutar de lo que Dios le ha dado a usted para darnos a todos nosotros. Un abrazo y que siga bien. Bye, Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con usted. La licenciada Yonaira Ramos, óigame, qué tremendo tiempo.